Hola a todos y bienvenidos a Electro y no olvides compartir, darle like y suscribirte. Con tu apoyo, ayudarás a que más personas se unan a nuestro canal. En este video, veremos todo acerca del tema de las señales analógicas. Así es que comencemos. Una señal analógica es una representación continua de una variable física en el tiempo. Estas señales pueden tomar cualquier valor dentro de un rango definido y suelen representarse como funciones matemáticas continuas. Algunos ejemplos comunes son la señal de audio, la luz o la temperatura. En videos anteriores, exploramos a detalle el concepto y comportamiento de las señales digitales. Recordemos que estas señales permiten únicamente dos estados posibles, 1 y 0. En términos prácticos, estos valores representan niveles de voltaje alto y bajo, lo que las convierte en una herramienta fundamental en la electrónica digital. A lo largo del curso, hemos analizado diversas aplicaciones de las señales digitales, que van desde el control de secuencias de encendido y apagado de LEDs, hasta la implementación de interruptores momentáneos como push buttons para realizar distintas tareas. También vimos cómo estas señales pueden utilizarse para enviar comandos de manera estructurada y manipular dispositivos de visualización como los displays LCD. Estos ejemplos nos han permitido entender la importancia de las señales digitales en el desarrollo de proyectos electrónicos. Sin embargo, aún queda mucho por descubrir sobre sus aplicaciones. En videos futuros, exploraremos nuevas formas de aprovechar estas señales en proyectos más avanzados que sin duda te resultarán fascinantes. Pero ahora toca el turno a lo analógico. Entonces, como te expliqué al principio del video, una señal analógica puede tener más de dos estados posibles en su salida. Matemáticamente podemos observar el comportamiento de una señal analógica en cualquier función continua. Por ejemplo, tomemos como referencia la función y igual a seno de x, y analicemos varios puntos de la función para corroborar que se trata de una señal analógica. Observamos que cuando el valor de x es igual a 0, el de y también. Cuando el valor de x es pi sobre 2, el valor de y es 1 y así para cada conjunto de infinito de valores. Por lo que si revisamos nuestra tabla, podemos concluir que la función planteada, al tener más de dos posibles estados o valores en y representa perfectamente a una señal analógica. En la vida real, esto se puede representar con acciones que estén delimitadas por un rango de valores. Por ejemplo, el volumen de nuestro carro representaría una señal analógica, debido a que tiene diferentes intensidades que el usuario puede ajustar a su gusto. Otro ejemplo sería el pedal del acelerador de nuestro coche, ya que dependiendo de la posición que tenga, el coche modificará su velocidad. Ahora bien, te pondré un pequeño ejercicio para ver si se comprendió bien el tema de señales. Pedro se levanta en las mañanas a encender su coche para irse a trabajar. Luego lo deja un rato para que se caliente y evite problemas con el motor. Finalmente conduce camino hacia el trabajo. Sección de preguntas. Pregunta 1. En este ejercicio, la acción de prender y apagar el coche con la llave, ¿qué tipo de señal representa? Muy bien. Se trata de una señal digital, ya que la llave acciona el mecanismo de encendido del coche de un solo golpe, y no va encendiendo poco a poco hasta llegar a un valor máximo. Y lo mismo ocurre a la inversa. Cuando se gira la llave hacia el sentido contrario, el coche dejaría de funcionar de golpe. Última pregunta. A lo largo del camino, Pedro realizó varias acciones, por ejemplo, iba acelerando y desacelerando el coche por medio del pedal, además de que le subía el volumen cuando una canción de su agrado aparecía en la estación de radio local, y le bajaba cuando aparecían comerciales o canciones que no eran de su interés. Luego, a la mitad de su trayecto, comenzó a llover, por lo que tuvo que accionar sus limpiaparabrisas. Entonces, ¿cuáles de sus acciones se relacionan a un tipo de comportamiento digital y cuáles a uno de tipo analógico?
Ok, analicemos juntos esta situación. La acción de acelerar y desacelerar por medio del pedal se considera como analógica, ya que implica un cambio continuo en la velocidad en función de la presión aplicada al pedal, como ya habíamos explicado anteriormente. Luego, si se quiere subir y bajar el volumen por medio de una perilla, estaríamos recorriendo varios niveles de volumen, por lo que también se estaría hablando de una señal analógica. Ahora bien, la acción del limpiaparabrisas se puede analizar de dos formas diferentes. Si consideramos únicamente el hecho de encender o apagar el sistema, por ejemplo, mediante un interruptor o dispositivo que active el actuador del limpiaparabrisas, estaríamos hablando de un comportamiento digital, ya que solo existen dos estados posibles. Pero, si nos enfocamos en sistemas que permiten controlar la velocidad del limpiaparabrisas, la situación cambia. En este caso se analizaría como un sistema analógico. En conclusión, este último escenario puede presentar ambos tipos de señales. Ok, ahora vamos a ver cómo podemos medir una señal analógica con nuestras placas I/O Board y DisplayBoard. Si observamos el pinout de Arduino Nano, vemos que tenemos 8 pines específicamente diseñados para leer señales analógicas. Estos pines los podemos identificar fácilmente por la inicial A. Por lo tanto, nuestro Arduino Nano soporta los canales analógicos marcados desde el A0 hasta el A7. Dicho lo anterior, si conectamos la salida de nuestro potenciómetro al canal A6 de nuestro Arduino, podremos leer una variación de voltaje que dependerá de la posición que tenga el cursor del potenciómetro en ese instante. Es importante mencionar que el valor mínimo y máximo de voltaje estará delimitado por la alimentación que conectemos a los dos pines extremos del potenciómetro. En nuestro caso, internamente en la placa DisplayBoard, estos pines se encuentran conectados a 0 voltio y 5 voltios. Esto significa que en el canal A6 de Arduino estaremos leyendo valores comprendidos dentro de este rango. Sin embargo, cuando intentemos leer estos valores de voltaje directamente en el canal analógico e imprimirlos en el monitor serial, nos encontraremos con que no veremos números entre 0 y 5V como podríamos esperar inicialmente. ¿Por qué ocurre esto? No es que tu Arduino esté dañado, ni que haya un problema con el potenciómetro. Esto se debe al funcionamiento del convertidor analógico al digital o ADS integrado en el Arduino. Un convertidor analógico en digital, como su nombre lo indica, es un circuito que convierte señales analógicas en datos digitales que pueden ser procesados por un microcontrolador. El Arduino Nano utiliza un ADS de 10 bits. Esto significa que convierte la señal analógica en valores digitales que van desde 0 hasta 1023. La conversión de valores sigue las siguientes fórmulas. Por ejemplo, en nuestro caso, el voltaje de referencia sería 5, entonces vamos a ver cuál sería el dato de salida que leeríamos en el monitor serial a través de la siguiente tabla de valores. Observamos que si el cursor del potenciómetro se encontrará girado todo a la izquierda, el voltaje de entrada bin sería 0. Por lo que sustituyéndolo en la fórmula tendríamos un total de 0 bits que se mostrarían a través del monitor serial. Ahora bien, si giramos el cursor todo a la derecha, el voltaje de entrada sería de 5, por lo que al sustituirlo en la fórmula nos daría un total de 1023 bits. Y finalmente, si situáramos el cursor a la mitad, tendríamos un total de 512 bits. Ahora analicemos la programación en Arduino. En la primera línea, vemos que se declara una variable del tipo constant llamada pin analógico conectado al canal A6. Después, en el void setup, habilitamos la comunicación serial a 9600 baudios. Y mandamos a imprimir el mensaje de iniciando lectura analógica desde el pin A6. Luego, en el void loop, realizamos la lectura analógica del canal A6 y el dato lo guardamos en una variable de tipo entero llamada valor analógico. Después se imprime este valor en el monitor serial con la instrucción print. Y finalmente se coloca un delay de 500 milisegundos para que el valor pueda ser leído correctamente. Cargamos el código a nuestra placa y observamos que cuando giramos el tornillo del potenciómetro hacia un lado, se incrementa el número de bits y cuando lo giramos hacia el otro lado, disminuye.
y al mismo tiempo se imprimen los valores en el monitor serial adecuadamente. Ahora vamos a modificar un poco el código para que se muestre el número de bits y su equivalente en volts. Para eso vamos a declarar nuestro voltaje de referencia, que como ya se explicó con anterioridad tendrá un valor de 5 volts. Después se hace la conversión de bits a valores de voltaje, utilizando la siguiente fórmula. Y finalmente el resultado se manda a imprimir al monitor serial. Como último ejemplo, vamos a conectar una fotoresistencia al canal analógico A7 para visualizar qué valores registra y mandar a prender un LED cuando el entorno esté oscuro y apagarlo cuando exista iluminación. Entonces veamos brevemente qué es una fotoresistencia. Una fotoresistencia o LDR es un componente electrónico cuya resistencia varía según la intensidad de luz que incide sobre ella. Cuando hay mucha luz, la resistencia disminuye permitiendo más corriente, y cuando hay poca luz, la resistencia aumenta, reduciendo el flujo de corriente. A continuación te mostraré el diagrama de conexión utilizado para poder realizar la lectura del sensor LDR correctamente. Entonces vamos al IDE Arduino. Utilizamos sensor value para almacenar los valores leídos. Luego, en la función setup, se inicializa la comunicación serial a 9600. Para permitir la impresión de datos en el monitor serial y se configura el pin 13 como salida en el ciclo loop. El programa lee el valor del sensor conectado al pin A7 usando analog read y lo almacena en sensor value. Se introduce un retraso de 50 milisegundos con la función delay para estabilizar la lectura del sensor. Luego, el valor leído se imprime en el monitor serial con la instrucción serial println. A continuación, se evalúa si el valor del sensor es mayor o igual a 300 con una estructura condicional if. Si la condición es verdadera, se enciende el LED conectado al pin 13 utilizando digital write high. Y si es falsa, se apaga con digital write low. Finalmente, se introduce un retraso de 500 milisegundos antes de repetir el ciclo. Cargamos nuestro programa a nuestra placa de Arduino y podemos observar cómo el LED prende cuando detecta oscuridad y se apaga cuando detecta luz. Llegamos al fin de este vídeo. No olvides dejar tu like, suscríbete al canal y comenta para compartir tus intereses o sugerencias de mejora. Sin nada más, se despide tu amigo Isaac de Electro y hasta la próxima.